Justamente la semana pasada vimos que tenemos que ser imitadores de Dios y hacer todo con amor, como Dios. Y ahora Pablo pone como el contrapunto a eso y menciona 6 pecados, por lo menos, en esta primera parte que vamos a ver. Vamos a ver capítulo 5, versículo 3 al 7 del libro de Efesios. Y dice, después de hablar de ser imitadores de Dios y que tenemos que andar en amor y hacer todo con amor, ¿no? El versículo 3 dice, pero, o sea, entonces, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con él. Hasta acá vamos a compartir esta tarde, esta noche. Decía, bueno, el tema que un poco, yo justamente le puse en algunas Biblias el título del capítulo 5 de Efesios dice andar en luz, en algunas versiones. Y nosotros vemos desde el versículo 4 del capítulo 4 al 17 hasta el 5:20, vemos cómo sería la vida del cristiano en el mundo, integrado en el mundo. Ya vimos varias cosas, como dije la semana pasada, vimos ser imitadores de Dios, hacer todo con amor y vivir en amor. Y ahora Pablo pone 6 pecados, que no nos olvidemos que está hablando a una iglesia. Esta carta no fue mandada a los ciudadanos comunes, sino a la iglesia de Éfeso. Y decía, poco se habla hoy del pecado. Yo le puse por nombre, en vez de andar en luz, le puse pecado igual ira de Dios. Que digo, son pocos lo que se habla en la iglesia, y con este tema no va a venir nadie de la iglesia. Bueno, como dijo Jesús, ¿se quieren ir ustedes también? Vayan, le dijo a los discípulos. Pero el evangelio es completo. O sea, hay que predicarlo todo. Dios es amor, es misericordia, pero también es justicia. Entonces nombra los primeros 3 pecados. El primero dice, pero fornicación. Y fornicación viene de la palabra porneia, que viene que ahí deriva la pornografía. O sea, la fornicación es un pecado contra la santidad de Dios. Estamos viendo que tenemos que ser como Dios, tenemos que ser santos, y si hay fornicación, estamos atacando de alguna manera la santidad de Dios. Cuando uno mira estos pecados, dice, si Dios no pudo ver a su Hijo cuando estaba crucificado, o cuando lo crucificaban, no lo pudo ver en la cruz porque cargaba con el pecado de la humanidad, donde están todos los pecados. Imagínense si nos tendría que mirar a nosotros, que también somos hijos adoptivos, pero nos mira con ese amor. La santidad nos permitía ver el pecado. Entonces, por eso Pablo habla acá de estos interesantes pecados que si bien tenían que ver con la cultura de esa época, mucha referencia a lo sexual, no es menos en la época actual. Y no sé si no es hasta peor que en la época
de aquella época, si no es peor la época actual. Dice, la fornicación da un desenfreno, da rienda suelta a nuestros deseos y apetitos más bajos. Se contraponen al amor de Dios y al sacrificio de Dios, porque al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque digamos, ese deseo sexual, esa pasión, ese desenfreno, hace que satisfaga mis propios deseos. Mientras que Jesús, Él dejó todo para salvar a los demás. Él dio su vida para salvar a los demás, ¿no? Entonces se contrapone una cosa con la otra. Habla, bueno, 1 Corintios 6, 18, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, la fornicación es un pecado contra nuestro propio cuerpo, según dice el apóstol Pablo, pero también ahí en 1 Corintios donde dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que somos templo del Espíritu Santo? Entonces, por eso decía que se contrapone contra la santidad de Dios. Y dice que tenemos que huir de la fornicación. Y después dice, fornicación y toda inmundicia. Inmundicia, impureza, tiene que ver más como un carácter general, digamos, de todo lo que veníamos hablando de la sexualidad, pero además de todo lo referente a lo sexual, tiene que ver más también con los pensamientos, con la manera de hablar, con lo que uno expresa, ¿no? Habíamos visto acá mismo en Efesios 4, 17, justamente alguna referencia que hacía Pablo, decía, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea que estos pecados, como la fornicación, la inmundicia, y ahora vamos a nombrar la avaricia, tiene que ver tiene que ver justamente con que nos alejan de Dios porque son satisfacer nuestro propio deseo. De alguna forma, cuando el otro que menciona, como dice recién, es avaricia, y el avaro por lo general se considera es el deseo de tener más o de tener algo, y siempre se lo asocia más con la plata, ¿no? El avaro es alguien que acumula plata y no la gasta, ¿no? Pero en el contexto que acá lo pone Pablo, el avaro tiene que ver justamente con eso, con la avaricia y el egoísmo del ser humano de satisfacer su propio deseo. Entonces, yo deseo a esa mujer y entonces no importa que yo tengo que satisfacer mi deseo. Y entonces por eso lo pone la avaricia dentro del contexto de la sexualidad también. Dice pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún se nombre entre vosotros, dice. No solamente que no se haga, sino que ni se nombre.
siempre está asociado con el dinero, pero acá Pablo puede tener más una connotación más amplia, tiene que ver con el deseo incontrolado de satisfacernos a nosotros mismos. Hay un teólogo, un predicador muy conocido, John MacArthur, que con respecto a esto dice: por cuanto estos pecados parecen tan atractivos y prometedores, esposas son olvidadas, hijos son descuidados, hogares son destruidos, amigos son puestos a un lado, porque no se escatima esfuerzo con tal de cumplir el deseo de tener a aquella persona codiciada, todo en nombre del amor. Porque me enamoré. Recuerdo la época de los hippies, en los 60, cuando el eslogan era amor y paz. Y decía, hagamos el amor y no la guerra. ¿Se acuerdan del eslogan ese? Hagamos el amor y no la guerra. Entonces, hagamos el amor era un libertinaje completo, un desenfreno total donde todo valía, todo estaba permitido, no importaba nada. Con lo cual es un concepto erróneo justamente de lo que es el amor. Porque puede ser una pasión, decía. Eso decía antes, un deseo descontrolado de tener una relación sexual con alguien que por ahí me atrae. Y no tiene que ver justamente con el enamoramiento. No tiene que ver justamente con el amor. El amor es otra cosa. Dice, puse algunos ejemplos. Por ejemplo, un mal ejemplo fue alguien tan importante como ni más ni menos que el rey David. Siendo el rey más importante de la historia de Israel, deseó a una mujer que vio de lejos, la tomó, se acostó con ella y a raíz de eso llegó a cometer un homicidio. En nombre del amor. O sea, era el rey, podía tener las mujeres que quería. Justo deseó tener esa mujer que tenía marido y que ese marido era un buen soldado que estaba en la guerra y que él, para tapar el pecado, mandó a matar a ese buen ciudadano que estaba cumpliendo con el deber de defender a la nación y de obedecer al rey. Lo mató para cubrir su pecado. Ese es un claro ejemplo de la pasión y no del amor, aunque después se quedó con la mujer, con Betsabé. Pero además fue increíble porque en la vida de David, si uno ve, fue el rey más importante de Israel, gobernó como ningún otro, pero no pudo gobernar su hogar. Porque ese pecado que cometió con esa mujer y ese asesinato le costó que también un hijo violara a una hija de él. O sea, un hijo del rey David violó a su hermana. Porque según la Biblia dice, se enamoró. Tanto se enamoró que se enfermó de tanto amor que tenía. Y entonces tramó un plan para poder acostarse con ella. Y la chica inocentemente fue, el padre le envió David. Ella fue y él dice la tomó por la fuerza y abusó de ella. Y dice que el amor que sentía después de que la hubo tomado y la violó, dice que el aborrecimiento fue tan grande que fue más el odio que el amor. Entonces no había amor. Era una pasión, era un deseo, era una autosatisfacción
Y esto es lo que Pablo le está hablando, insisto, a una iglesia. Y uno dice, bueno, pero eso era en aquella época, eso era... Nosotros somos cristianos. A nosotros no nos va a pasar. Ninguno estamos exentos. Ninguno estamos exentos. Pues si le pasó al rey David, que dice que tenía el corazón como el de Dios, imagínate que nos queda para nosotros. Entonces, tenemos que tener la capacidad y la única salida, la única receta es la de José. Salió corriendo. Ahora, José tenía toda la posibilidad de acostarse con la mujer y no pasaba nada. Había sido llevado esclavo a otro país. Nadie lo conocía. Ninguno del pueblo de Israel podía saber que él estaba ahí, ni lo que iba a hacer, porque estaba encima en la casa de Potifar. No había nadie, la mujer lo deseaba. Y ahí también tenemos un ejemplo de la pasión y del desenfreno. En este caso fue la mujer que deseaba acostarse con José. Y José salió corriendo. Porque si nadie lo conocía, podía haber hecho lo que quería si nadie, porque amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y decía, no podía pecar contra Dios y contra el Señor que le había confiado, o sea, contra el marido de ella que le había confiado. Entonces, muchas veces, por eso no es casualidad que Pablo está hablando de estas cosas, de estos pecados sexuales que uno dice, bueno, no pasa. Recuerda el pastor Jimmy Swaggart, tremendo evangelista con una iglesia muy grande y cayó por estar con una prostituta. Y fue restablecido, restaurado después de años, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Por eso dice que peca contra su propio cuerpo. Dice, no estamos exentos, por eso Pablo dice nombre. Versículo 3. Dice nombre entre vosotros, como conviene a santos. O sea, si somos santos, dice. Y la santidad tiene que ver con eso. Con guardar aún. No hablar no quiere decir que no hablemos de sexo, porque evidentemente acá Pablo está hablando de sexo. Sino que de ese tipo de cosas, que no nos inmiscuamos en ese tipo de cosas, que no son agradables delante de Dios. Santo, dice, procuremos ser como Dios. Dice, leímos en el versículo 1 de Efesios 5, ser imitadores de Dios. Ahora, creo que lo dije la semana pasada, no es que hay una lista de cosas que debo hacer y que no debo hacer, sino el ser santo, el guardar la santidad, el ser igual a Dios, nos hace saber qué cosas tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Bueno, ahora soy cristiano, ¿qué cosas no tengo que hacer? No tengo que tomar vino, no tengo que... No, son cosas que el mismo Espíritu Santo y la comunión con Dios y el Espíritu Santo nos va haciendo ver las cosas que sí podemos hacer y las cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, en la vestimenta. Mi esposa Betty siempre dice, a mí nadie me dijo que no tenía que usar pantalones. Pero ella sintió en su momento cuando se convirtió que tenía que usar pollera, a pesar de que ella siempre había usado pantalón. Igual seguía usando pantalón, por supuesto, pero en ese momento ella sintió en su corazón sin que nadie le inculcara, nadie le dijo, no, mira, ahora tenés que vestirse de pollera,
tenés que venir cerrado, que no se... No, él la sintió en su corazón porque el mismo Espíritu le reveló esa... Entonces, no es una lista de cosas que tenemos que hacer o de dejar de hacer, es Dios mismo el que nos va mostrando lo que tenemos que hacer, pero para eso tenemos que tener una comunión con Él. Versículo 4 dice, las primeras tres palabras, los primeros tres pecados tienen que ver con la sexualidad. Los otros tres dicen, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Las otras tres tienen que ver más con la lengua, es decir, con lo que hablamos, con lo que decimos. Dice, la lengua, palabra deshonesta, se refería a algo bajo, se refería al lenguaje vergonzoso, obsceno, indecente, inconveniente. Por eso decía, a lo que hablamos, ¿no? Contar sin deber, subido de tono, tener doble intención. Necedades, dice, bobadas, habladurías, necias y sin contenido, y contrario a la sobriedad cristiana, a la decencia y la sobriedad cristiana. La palabra necedad viene, dice, está dividida en dos, dice moro, que significa tonto o estúpido, y lego, que significa hablar, con lo cual se podría decir que habla estupideces o tonterías. Y truanerías es una palabra que se usa solamente acá, en el Nuevo Testamento, en este pasaje, y que es difícil de interpretar o de descifrar lo que significa, pero dice, tiene que ver si uno busca en la Real Academia Española, dice, yo anoté solamente tres porque las otras por ahí no tienen que ver con lo que nosotros hablamos, la manera nuestra de hablar, pero anoté dentro de lo que nosotros hablamos, picardía, canallada, sinvergonzada. En realidad, truanería se podría traducir como grosería. Una persona vivaz, una persona rápida que enseguida es hábil para responder o para meterse en las conversaciones y inclusive en esa conversación desviarla como para otro sentido, digamos, que le convenga a esa persona. Puede hacer alusión a la vida sexual o a la de doble sentido. Entonces, son nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Por eso en el anterior decía, ni siquiera se nombre, y en estas tres dice, no conviene, ni uno ni otro. Dice, sino más bien con acciones de gracia. Es decir, no debemos permitir que estas cosas entren en nuestra vida de cristiano. Dice, no, pero yo no. Pero muchas veces dejamos o somos influenciados hoy por la televisión, por internet, por las redes sociales, por todo ese tipo de cosas que te van poniendo distintos tipos de estas cosas que nombramos, ¿no? Como la fornicación, el adulterio, la promiscuidad, y van haciendo que las cosas que son pecados para Dios hoy sean, para la gente es normal. Por eso decía que tienen el entendimiento entenebrecido y después ya se perdieron y entonces le dan todo lo mismo. Y entonces eso lo vamos consumiendo y dejamos que nuestros hijos o nuestros nietos lo consuman y va de alguna manera permitiendo, o estamos permitiendo que eso entre en nuestro hogar, en nuestra familia. Y estamos dando rienda suelta
a una cosa que Pablo lo que nos está diciendo es muy peligroso. No conviene ni que la hablemos, ni conviene que participemos en esas cosas. Entonces dice, más vale acción de gracia. Y es tremendo porque el versículo 5 dice, porque sabéis esto, o sea, no, lo da por sentado. Ustedes tienen que saber esto y tienen que tener la seguridad de que esto es así. No hay otra cosa. Dice, sepan esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Solamente agrega la idolatría, que no tiene que ver con adorar a otro Dios, sino la idolatría dentro de lo que está hablando, de la sexualidad, de la inmoralidad, del deseo y de la pasión, de la autosatisfacción. Está hablando de a ver, el hombre fue creado para la gloria de Dios. Entonces fue creado un religioso, podemos decir. Entonces, si no damos la gloria a Dios, a alguien le tenemos que dar la gloria. Si no se la damos a Dios, no la damos a nosotros mismos. Entonces, somos idólatras de nosotros mismos. Justamente cuando hablo de permitimos que estas cosas entren, tiene que ver con eso. Y acá te dice, ni los fornicarios, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, y dice en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Es decir, sepan y tengan la seguridad de que ninguno que cometa estas cosas pertenece al reino de Dios. Acá dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. Entonces, hablaba antes que hoy la mayoría de las iglesias hace hincapié en un Dios de amor, de misericordia, un Dios de gracia. Y entonces, porque estamos en la gracia, está todo permitido, total Dios me perdona, total Dios. Y entonces nos hacemos permisivos a estas cosas. Y total, Dios es amor y Dios me perdona. Y acá dice, ninguno va a entrar. Ninguno que haga o esté de acuerdo con estas cosas va a entrar. Entonces, cuando nosotros leemos estas cosas, hay un... Vamos a ver el proverbio que me olvidé, había un proverbio que tiene que ver con Proverbios 6, 27 y 28. Cómo las cosas te afectan. Hay mucho, acá es un padre hablando al hijo, ¿no? Dice, Proverbios 6, 27, dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Es decir, este es un ejemplo, por ejemplo, de un caso de fornicación o de adulterio, pero tiene que ver en general con todo lo que expuso Pablo. Porque dice, si tocas el fuego, no te vas a quemar. Y la idea es esa, la de Pablo. Si nosotros somos permisivos y somos participantes
no solamente participantes, somos permisivos, dice, ninguno va a entrar en el reino de Dios. Dice, ¿por qué? Porque dice, nadie nos engañe con palabras vanas, como diciendo, no pasa nada. Dios es amor. Dios te ama así como sos. Porque Dios tiene misericordia, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, y entonces por gracia sos salvo. Y si sos salvo, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, porque Cristo ya murió en la cruz, pagó por tu culpa, pagó por los pecados, y entonces ya sos salvo, y listo, la salvación no te la saca nadie. No dejemos de perder el contexto. Está a una iglesia que está hablando. Amén. ¿Entendés? Entonces dice, no nos engañen con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Por qué cosas? Por la fornicación, la lascivia, ¿no? Bueno, después dice también que no van a entrar ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los mentirosos, ni los adúlteros. Y hoy te muestran, o vivimos en nuestra nación con una facilidad. Tenemos el matrimonio igualitario, tenemos la igualdad de género, tenemos tantas cosas que están en contra de la santidad de Dios y que producen la ira de Dios. Entonces, hay algo interesante. Si nosotros no oramos y clamamos por nuestra Argentina, para que esa persona sea transformada y sea cambiada, para que conozcan a Cristo, la ira de Dios está sobre la nación. Y nosotros como iglesia tenemos esa misión. Ahora, tenemos que ser una iglesia santa. Por eso insisto, Pablo le está hablando a una iglesia. Ninguno que haga estas cosas, o piense que estas cosas están bien, o se deje engañar, como diciendo que Dios es amor solamente, no, está la ira de Dios. Y la ira de Dios es justicia. El reino de Dios, dice, porque viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ella. En el anterior, en el 5 dice, porque no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino de Cristo, o sea, los creyentes ya estamos en el reino de Cristo. Y el reino de Cristo dice el mismo Pablo que paz, gozo y amor. Paz, gozo y justicia. ¿Sí? Entonces, si Dios es amor, si Dios es justicia, bueno, vivamos una vida de santidad. Respetemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Pablo, si hace hincapié en estas cosas a una iglesia, quiere decir que es altamente peligroso que seamos permisivos con estas cosas. Que tomemos a la ligera la manera de hablar, por ejemplo. Hablar palabras deshonestas, dice. Hablar, como dije antes, chistes de doble sentido, o chistes verdes. O hablar o contar. Hay algunos que a veces pareciera que en vez de dar testimonio se están autoelogiando de la vida que vivía anterior y de que Cristo la sacó. No, porque yo era un mujeriego y vivía así, y Cristo me libertó, pero te cuenta con una pasión lo que hacía antes, que vos decís, pero al final te cambió o no te cambió. O está queriendo volver a esa vida.
Entonces no tenemos que ni siquiera permitir, ni siquiera que venga a nuestro pensamiento esas cosas. Tenemos que guardar nuestra manera de hablar. Tenemos que tener como decía antes, acción de gracias. Hablar, en otro pasaje dice que tenemos que hablar y cantar. Hablar con salmos, con cánticos, con himnos, ¿no? En otro dice, si hay algo bueno en esto, pensar, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre. Entonces, ¿por qué vamos a dejarnos influenciar por todas estas cosas hoy? Para tener tranquilidad, para calmar la ansiedad, para saber cómo vivo. Hablaba en la prédica del domingo acerca de la pertenencia, y digo, el mundo hoy vive en una gran depresión, y la única manera que tiene de contrarrestar esa depresión es autosatisfacerse en deseo de cosas. Entonces me distraigo con la tele, veo Netflix, veo esto, veo lo otro, y entonces me distrae y me olvido de los problemas. Y no nos damos cuenta que esas cosas nos van metiendo. Recuerdo que el pastor César decía de la tele que era la caja boba o la caja del diablo, decía hablando de la televisión. Y no estaba tan errado. Y estamos hablando. Y no está como está ahora, claro. No se veían las cosas que se ven ahora. Así que tengamos cuidado, dice nadie, no seáis pues partícipe con ello. Porque el ser partícipe nos estamos involucrando y estamos dejando, o estamos quedando afuera del reino de Dios. ¿Sí? Quiero terminar con un versículo que es para hablar largo, pero como todavía quedan más. Primera de Pedro, con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar.